Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Cuando Gurdjieff describe al ser humano en su estado habitual, no lo presenta como una unidad estable, unidad que se asume de lleno en el vocablo yo, sino como una multiplicidad en movimiento constante. El hombre no es uno, sino una secuencia de estados, deseos, opiniones y emociones que se reemplazan sin continuidad. El nombre del hombre es legión, decía Gurdjieff. No existe un yo permanente que actúe de forma coherente, sino impulsos que se suceden según circunstancias que nacen del entorno o del mundo interior. Para transmitir esa condición, utiliza una imagen física de contundente simplicidad, un recipiente lleno de pequeños fragmentos de metal. Cada vez que el frasco se agita, el contenido cambia por completo de disposición. Nada se ordena desde adentro, nada conserva memoria del momento anterior. Esa mezcla inestable representa la vida interior del hombre común. Cualquier estímulo, elogio, crítica, temor o deseo, reorganiza el conjunto. En fragmentos de una enseñanza desconocida, se expresa esta estructura con absoluta claridad. El ser humano es una pluralidad, compuestas por pequeños yoes que toman el control de la máquina uno tras otro. Cada yo dura unos minutos, una emoción, una situación, y luego desaparece, dejando paso a otro que no recuerda ni continúa lo anterior. Esa falta de continuidad se refleja en la inestabilidad de la conducta, promesas rotas, propósitos abandonados, decisiones tomadas y olvidadas. Maurice Nicoll retoma esta enseñanza y la formula en términos psicológicos. Lo que llamamos personalidad está formada por trozos desconectados que se activan al contacto con el mundo externo. En ausencia de un principio unificador, la vida interior no puede organizarse en un proceso coherente. Cualquier impulso cambia la organización psíquica que hasta ese momento estaba activa y desaparece al siguiente sin dejar un rastro. Los estímulos cumplen el papel de la mano que agita el recipiente. Un elogio, una ofensa leve, una expectativa frustrada o un deseo repentino bastan para reorganizar completamente la disposición interna. No existe estructura estable capaz de mantenerse luego del movimiento. La totalidad del mundo interior cambia de forma con cada contacto. Mientras esta pluralidad gobierne, el hombre no actúa, sino que es actuado. Cada influencia provoca una reacción automática que el sujeto interpreta como voluntad propia. La ilusión de unidad permanece intacta, pero la conducta revela lo contrario. Cuando un estado desaparece, se disuelve también el propósito que lo acompañaba. Nicoll lo formula con precisión. En el hombre mecánico, los acontecimientos crean el yo del momento. No es solo que el hombre cambie de opinión, cambia por completo de identidad sin tomar conciencia de ello. Las resoluciones tomadas por la mañana ya no existen por la tarde, porque el fragmento que las sostuvo no está presente. Gurdjieff insiste en que la impresión que cada persona tiene de sí misma, la idea de ser un yo único, consciente y coherente, es ilusoria. Mientras la vida interior se comporte como una mezcla inestable, no existe base real para ningún proceso de transformación. Por eso el trabajo comienza con una constatación difícil de aceptar. No existe posibilidad de despertar sin unidad. Ningún propósito aislado basta, ninguna parte de la personalidad tiene peso suficiente para sostener cuando el otro estado toma el control. La mezcla no puede recibir influencias duraderas. Todo lo elevado, todo lo sutil, todo lo que exige continuidad se dispersa antes de asentarse. Nada permanece porque nunca hubo algo permanente. La pluralidad interior no puede ordenarse por medio de buenas intenciones, emociones elevadas o acumulación de experiencia.
Una mezcla inestable debe fijarse de alguna manera adecuada. Esta forma es la fusión, que no ocurre por azar, sino por el calor generado cuando las energías ordinarias de la vida se someten a fricción consciente dentro del propio ser humano. Gurdjieff enseña que ese calor nace del choque entre dos fuerzas internas, el sí y el no. Cuando un propósito es sostenido al mismo tiempo que una parte de la personalidad intenta cancelarlo, aparece una tensión nueva. Si esa tensión no se descarga, no se evita y se observa de forma consciente, produce energía. Esa energía adicional abre la posibilidad de la aparición de un principio diferente. Nichols sintetiza esta operación. El trabajo comienza cuando dos lados de la personalidad se mantienen en presencia, uno del otro, sin que uno anule al otro. Lo que habitualmente se vive como contradicción, fracaso o conflicto, es en este sistema la condición del calor psicológico que permite la fusión. No se trata de resolver la oposición, sino de soportarla sin identificación. En la imagen alquímica de Gurdjieff, la retorta contiene los fragmentos metálicos. El fuego proviene del choque consciente y la fusión comienza cuando la tensión se mantiene el tiempo suficiente para que la mezcla deje de comportarse como suma de partes. Cuando ese calor actúa sostenidamente, los fragmentos dejan de actuar como unidades independientes. Aparece algo que antes no existía, un compuesto. Este compuesto representa la primera cristalización de un principio relativamente estable, capaz de recordar, decidir y continuar. No es un yo permanente ni una esencia acabada, pero sí un centro más firme que cualquier estado pasajero. Esta unidad relativa, todavía inicial, todavía frágil, marca el comienzo efectivo del trabajo. Cuando la dispersión empieza a condensarse y aparece un centro capaz de sostener una dirección, la vida interior deja de reorganizarse por completo con cada impacto externo. Una vez que existe un compuesto, otras operaciones se vuelven posibles. En la metáfora alquímica, una mezcla, el estado del ser humano sin trabajo interior, no puede recibir propiedades, pero un compuesto sí. Así también en el trabajo. Solo la unidad relativa puede absorber influencias más finas, sostener un propósito en el tiempo y soportar choques conscientes de mayor intensidad sin desintegrarse. Gurdjieff insiste en que esta primera cristalización es la condición para todos los procesos posteriores. La continuidad aparece porque hay algo que puede continuar. El propósito deja de depender del estado emocional del momento. La vida interior deja de reorganizarse completamente con cada golpe al frasco. No significa con esto que el hombre esté completo. Significa que ahora posee una base sobre la cual seguir trabajando. Un principio capaz de recibir, conservar y transformar. En la enseñanza del cuarto camino, esta primera unidad es la condición inicial del camino consciente. Mientras el hombre permanezca como mezcla, cualquier impulso será verdadero solo por instantes. La vida puede ofrecer oportunidades, ideas, contactos, conocimientos o emociones elevadas, pero ninguna de ellas puede asentarse donde no hay sustancia unificada. Lo que no ha sido fundido se dispersa. Lo que ha adquirido unidad tiene la oportunidad de ser lentamente transformado. Por eso, para Gurdjieff, la unidad no es el punto de llegada, es el comienzo real. Solo aquello que ya no se deshace puede recibir lo que el trabajo promete. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Nicolás de Cusa que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. En toda multiplicidad hay una tendencia natural hacia la unidad, porque nada puede existir ni comprender si permanece dividido. La unidad es la ley y el fundamento de todo ser.